cuadrito, el de los círculos que vimos en la primera clase, fíjense, nosotros tenemos que, vamos a ver los circuitos, nosotros lo que tenemos es que nuestro derecho de hoy es una proyección, adaptación, continuación del derecho argentino del siglo XX, a su vez continuación del derecho argentino del siglo XX. Claro, esto puede parecer más o menos obvio, no es tan obvio, pero ese derecho argentino del siglo XIX y del siglo XX tiene una gran diferencia. Del siglo XIX es un derecho marcado perfil liberal. El derecho del siglo XX es un derecho marcado perfil social, igualitarista. Esta es la gran diferencia entre el derecho argentino del siglo XIX y el siglo XX. Ahora, ese derecho del siglo XIX es una proyección, esto está en el material, digo, de los circuitos, todavía no es pero nosotros lo que tenemos es que ese derecho argentino, además de tener una característica propia de una situación política, es un derecho que está en un proceso de transformación que tiene que ver con la cultura de la codificación y del constitucionalismo, que afectó a todo el mundo. Ustedes saben que hay un ejercicio intelectual, a veces es muy discutido, se llama, se identifica como historia contrafáctica. ¿Qué hubiese pasado si? Uno dice, bueno, esto es una cuestión de fantasía. Ahora, ¿qué hubiese pasado si la Argentina no se independiza? En realidad podemos saberlo perfectamente. Hubo países hispanoamericanos que no se independizaron. Cuba y Puerto Rico. Cuando uno va a ver Cuba y Puerto Rico, se encuentra que en Cuba y Puerto Rico hubo codificaciones y constitucionalismo. No constitucionalismo local, pero sí constitucionalismo. O sea, el siglo XIX es el siglo del constitucionalismo y de la codificación. Después vamos a ver qué significa eso. O sea, aunque no hubiese habido independencia en el siglo XIX, hubiese habido codificación. No la codificación del señor Vélez Arfield, sería la codificación del señor García Goyena. No la constitución del Verde, sino la constitución pero bueno, entonces el derecho del siglo XIX tiene una impronta ideológica y técnica. La técnica jurídica, pero ese material del derecho del siglo XIX se armó en buena medida con un derecho propio. Vamos un poco más hacia la izquierda del circulito y entramos en el derecho indiano. Ese derecho indiano es la denominación que los españoles le daban a la región. El indiano no es de los indios, de los habitantes originarios, sino de los habitantes que vivían a la europea, pero en América. O sea, los criollos, los esclavos libres, los negros libres, los que han sido esclavos y pasaron a ser libres, los indígenas que vivían en comunidades europeizadas. Ese derecho indiano es la base del derecho argentino, como es la base del derecho chileno, como es la base del derecho mexicano, como es la base de todos los derechos posteriores a la emancipación. En Brasil hubo algo parecido también. El derecho que se aplicó en América
las realidades son americanas. Esto no es un elogio, no es una crítica, es una descripción. ¿Entienden? O sea, el derecho colonial, más allá del nombre técnico no es así, no es colonial, pero bueno, tiene que ver con una combinación de una impronta europea para regular la vida humana. ¿De dónde viene ese derecho americano? Viene del derecho europeo. Viene de un derecho europeo en particular, que es el castellano. Entonces ahí en el cuadrito vemos que si acá tenemos el derecho nuestro del siglo XXI, derecho argentino del siglo XX, derecho argentino del siglo XIX, tenemos derecho indiano del siglo XVIII, que nosotros en este curso lo distinguimos del derecho indiano de los siglos XVI y XVII. Hay otra filosofía del poder, de las instituciones, también hay otra orientación en la técnica jurídica. Entonces ese derecho del siglo XVIII y ese derecho del siglo XVI y XVII es una proyección en América, lo que los europeos llaman Nuevo Mundo del derecho europeo, pero de un derecho europeo, de un orden normativo en particular de ese derecho europeo, el derecho castellano. Ustedes van a ver, en los circulitos van a ver que acá, en ese derecho, tanto el de la independencia, posterior a la independencia, hay como un relámpago, como un haz de energía. Después de ese haz de energía que significa la ruptura, fíjense que hay como un medio semicírculo, un semicírculo, una franja, ¿okay? Y es del mismo color de lo que venía antes. Porque ¿qué es lo que pasa? La independencia significa una ruptura, o mejor dicho, una pretensión de ruptura, que no termina de concretarse, sino hasta que la Constitución y la codificación se convierten en algo de. Pero lo que había antes lo ponemos del mismo color, ¿por qué? Porque ese derecho indiano, que viene de Europa, viene del derecho castellano, viene de algo que hay como un óvalo arriba que dice ius comune, derecho común. Entonces, el derecho europeo de finales de la Edad Media, de la Baja Edad Media, está absolutamente atravesado por la cultura del ius comune. Y el derecho colonial también. Pero ese derecho del ius comune en su dimensión castellana es a su vez una continuación de un derecho castellano sin esa impronta. Este, a su vez, es continuidad de un derecho extraño para nosotros, muy antiguo, que es el derecho de un pueblo que casi no tenemos noticia, que es el de los visigodos, y este proyecta, adapta, modifica al derecho romano. O sea, en la base de nuestro derecho está el derecho romano. Un derecho romano que tiene características tan excepcionales que podemos decir que es un derecho, más allá de la denominación, en el interior del derecho romano pueda tener alguna experiencia, es un derecho clásico. ¿Qué es un clásico para ustedes? Algo clásico, ¿qué es? No pasa de moda. ¿Ah? Pasa de moda. Bueno, está bien, y no pasa de moda porque está buena la respuesta. Fundacional. No, no necesariamente es fundacional, puede ser fundacional. Fundacional es inicial. Ahora, puede ser que un clásico sea fundacional, puede tener una relación, pero en realidad lo clásico
lo que proporciona es un patrón de medida y de referencia. Vos tenés la música clásica, ¿qué querés decir? No es que marca una época y que trasciende el ser. Bueno, trasciende, no está mal tampoco. Que tiene cierta en buena relevancia. medida, Que tiene cierta relevancia también para No, claro, tiene relevancia, pero vos hablas rock clásico. Y bueno, entonces es como que es el tango clásico. Gardel es un clásico, entonces imitás, continuás, readaptás la literatura clásica o la filosofía clásica, cualquier cosa que se considera clásica se posiciona como una referencia, como un modelo. Hay cosas que son más antiguas, cosas que son posteriores. El derecho romano, de alguna manera, es un clásico, ¿sí? Entonces, y su condición de clásico lo lleva a tener algunas características o algunas aplicaciones que nos llaman la atención. Por ejemplo, uno puede decir que fíjense, lo que habíamos comentado, algo que no es muy positivo de la facultad es que hoy el derecho romano no sea una disciplina obligatoria para ustedes, sea opcional, depende si estás en derecho privado, porque esto es medio como negar un componente que hace a nuestra cultura. Ahora, en China se están abriendo cursos de derecho romano. No es porque el derecho romano es la base del derecho chino, es porque el derecho romano es un clásico. Y un clásico sirve de referencia y sirve de estímulo para la reflexión. Y esto tiene que ver, en buena medida, sí que La Universidad de La Matanza es una de las primeras materias que se... Sí, en general, el derecho romano como disciplina ahora no existe más en la Matanza. Existe historia del derecho donde los contenidos del derecho romano forman parte de, digamos, no sé si el programa tiene 10 unidades, 4 son derecho romano. Se juntó, se modificó. Pero sea que existe la materia en forma indefendida, lo importante es que existan los contenidos. ¿Sí? También es verdad que este tema del derecho romano, esto es un comentario no feliz para los colegas romanistas, así que ustedes lo repiten, y si lo repiten lo negaré y te dirán, pero somos 30, que bueno, hay una ilusión colectiva. Bueno. Lo que ha pasado con el tema del derecho romano, después volvemos, es que los romanistas en realidad nos enseñan, pretenden enseñarnos un derecho romano ficticio, el derecho romano de los juristas alemanes del siglo XIX. Entonces, es un derecho que no tiene mucho que ver con lo que los romanos mismos hacían. Y además, muchas veces ese derecho romano es visto como algo que incluso pasa acá. ¿En qué departamento está el derecho romano? El derecho civil. Es como una especie de civilito de la antigüedad. Entonces ve personas, familias. No, la familia viene de Roma. ¿Qué carajo tiene que ver con nosotros una estructura de 200 tipos donde hay un capanga que es el pater familia, que es sumo sacerdote local, tiene a la mujer como si fuese un esclavo, tiene esclavos, sí, y tiene de común que se llama familia y que hay alguien, pero eso, ¿qué se relaciona con esto que puede pasar hoy? Y no hablemos de la familia, no hablemos de los, ¿cómo se llama? Trisales o no sé qué, un quilombo que no sabés dónde empieza, dónde termina, y no hablemos de las familias simplemente también homosexuales, hablemos de las familias heterosexuales, de que hay un hijo de la primera matrimonio, otro de la otra no sé qué, uno que son de como poder. Eso no tiene nada que ver con
con eso otro que los romanos llamaban familia. ¿Se entiende lo que quiero señalar? Sí, el rótulo es el mismo. Es como decir lo siguiente. ¿Qué tiene que ver? No, la adopción. Ya los romanos tenían adopción, sí, pero no tiene nada que ver con nuestro. El interés superior del niño no existe. Ustedes saben que, por ejemplo, los romanos tenían la figura del nasciturus. La persona conoce. Hay una preocupación por la vida por nacer. No, hay una preocupación de que la ciudad no se quede sin soldados. Un momentito. No podés disponer de la vida por nacer porque ahí hay un futuro soldado romano. Guarda. No por la vida Entonces, es otra cosa, ¿se entiende? ¿No? Que el derecho romano esté en el origen de nuestro derecho no significa que, no, voy a ese derecho romano y encuentro. Los romanos a veces son unos exagerados. Entonces, todas las cosas que hicieron los romanos, ya tenían ellos. Entonces, todas las cosas que le decís, bueno, no tenían, pero tenían unas tablillas de madera, acá te joder, que ahí, que veían. No. O sea, no busquemos, no forzamos. Ese derecho romano que generalmente se enseña en las universidades es una recreación fantasiosa de cómo era el derecho de los romanos. El derecho de los romanos, el interés que tiene, por un lado, ustedes imagínense, lo que nosotros identificamos generalmente como Roma es el sector occidental, lo que se dio en llamar el sector occidental del imperio. Eso abarcó ni más ni menos 1200 años. Pero en realidad Roma siguió existiendo en otro sector que los europeos después desconocieron, que hablaron de imperio bizantino, pero lo que hoy retrospectivamente se llama imperio bizantino, en su época ellos se veían a sí mismos como romanos. Y duró otros 1000 años más, o sea, tenemos nada más ni nada menos que 2200 años de continuidad. Es una cosa interesante. Y además tenemos esos 2200 años de continuidad, o digamos 1200 años solamente, donde el derecho romano sirve de inspiración sucesiva en distintos aspectos. O sea, fuera de la misma época de la experiencia política romana, primero en Europa, después en todo el mundo, y en el siglo XIII se veía en Roma una cosa, en el siglo XVI se veía en Roma otra cosa, en el siglo XVIII se veía otra cosa, en el siglo XIX, o sea, porque esa es la condición de una experiencia clásica. O sea, el hecho de servir de inspiración en momentos distintos para cosas distintas. Por eso es tan importante esto. En este sentido también tengamos en cuenta que los romanos, como sociedad, integraban una cultura marcada por su sentido práctico. Esto quedó plasmado en su derecho. El derecho romano es un derecho predominantemente práctico. A veces nos ha dejado palabras que evocan ese sentido práctico. Por ejemplo, ¿qué significa cuando dicen que la corte por vía pretoriana hizo tal o cual cosa? No es la corte. Está bien. Una creación de algo. Una creación de algo. Cuando la vía pretoriana significa, sí, Como último guardián de la Constitución. está bien, bueno, eso es lo que va, así se va a justificar, pero lo de la vía pretoriana significa inventa. ¿Ya? La corte dice que está resolviendo un caso,
En realidad está inventando una solución. Esto lo toma de un funcionario, que volveremos a mencionar incidentalmente, que era el pretor. ¿Qué hacía el pretor? Nosotros también nos vamos a encontrar. Después vamos a tratar de organizar un poquito más los distintos nombres que tenemos hoy, distintas. No estoy digamos, no soy muy optimista en la pregunta que te voy a hacer ahora. Si lo de pretor nos salió así, esto se supone que se usa de vez en cuando, o sea, poquitos son los que hablaron de esto. Pero, ¿escucharon hablar algunos de ustedes alguna vez de la expresión cursus honorum? Bueno, era como pensaba. O sea, vamos a explicar esto. En algún momento de su historia, no desde el vamos, porque en esto los romanos tenían una capacidad extraordinaria de adaptación. Y eso también es otra cosa interesante de la historia romana y de las experiencias romanas. Ustedes piensen, por ejemplo, nosotros en el siglo XXI contamos con un montón de ventajas respecto de experiencias del pasado. Ahora, los romanos casi no tenían experiencias del pasado, o las que tenían, en realidad no contaban con el grado de, digamos, de registro que tenemos nosotros. Nosotros, por ejemplo, tenemos las experiencias romanas. Entonces, fíjense, ya que estamos hablando del tema, estamos tan acostumbrados, que nos parece normal, que el edificio del poder que es el asiento del poder legislativo en los Estados Unidos se llame Capitolio. Ese era el nombre de un templo romano. Y no quiero decir con esto que todo en Washington D.C. es romano o neorromano, pero hay toda una evocación de la cultura clásica greco-latina. El Lincoln Memorial no es un templo griego o romano, pero intenta evocar eso. De la misma manera que la escalinata de nuestra universidad, de nuestra facultad, pretende establecer algún punto de contacto con esas columnas dóricas. ¿Está claro? O sea, esto es, hay alguna idea de que la universidad se vincula con algún tipo de expresión arquitectónica y estética. Bueno, entonces, y también hay instituciones, también, por ejemplo, algunas instituciones que se acuñaron de denominación de la época romana. La dictadura no es lo que hoy se habla de dictadura, es una magistratura romana. Entonces, los romanos tenían distintas magistraturas y en algún momento tuvieron muy aceitado esta estructura de magistraturas. La magistratura operativa más importante era el consulado. El gobierno de los romanos de la época republicana estaba en manos de 2 cónsules de elección anual. Y los romanos también tenían otra magistratura que incluso su nombre se proyecta en el tiempo, que es Senado. Los senadores formaban parte del gobierno de Roma. De ahí viene un poco esta idea de que el Senado tiene algún grado de dignidad mayor que la Cámara de Diputados, Cámara Alta, en realidad, los senes, los ancianos, se los identificaba como los padres de la República.
igual que en otros días, una maravilla, digna, una trayectoria intachable. Cualquier parecido con la verdad. Entonces, tenemos Senado, tenemos consulados, sí. El dictador era en épocas como de guerra, ¿no? Muy- Algo parecido. como era el dictador. Claro, entonces, cuando uno dice que era una magistratura, cuando uno dice que era una magistratura, está diciendo que esto estaba, digamos, era una magistratura excepcional, sería como nuestro estado de sitio. De hecho, el tema era, primero, en Roma, esa estructura de magistraturas, sin ellos tener un planteo teórico formal, digamos así, previo, lo que armaron fue un sistema de pesos y contrapesos, checks and balances o como lo quieran llamar. O sea, ellos se dieron cuenta que no era bueno que los que tuviesen atribuciones o facultades no tuvieran controles. No tuvieron un Montesquieu romano, pero se dieron cuenta que esto era bueno. Entonces, el conjunto de las magistraturas funcionaba como de control, pongo obstáculos, de autorizo. E incluso había algunos mecanismos, como por ejemplo, la llamada provocatio ad populum. Un ciudadano romano, funcionando las instituciones en plenitud, en el caso de ser condenado por los magistrados, podía plantear como una especie de, cuidado, recurso extraordinario, no como se presentase ante la corte, sino un recurso fuera de lo ordinario, que era someter su situación a la asamblea de ciudadanos como para que lo pudiesen indultar. En situaciones excepcionales, la concesión de atribuciones a un dictador suspendía las instituciones, por ejemplo, suspendía la convocatoria del pueblo. O sea, el dictador que condenaba a muerte, no hay que. Ahora, es una magistratura absolutamente fuera de lo ordinario. Al dictador le podían conceder este cargo durante no más de 6 meses. Y acá me extiendo y después paso al cursus honor y otras cosas más. Cuidado con lo que voy a decir. Lo que voy a contar ahora parece. Uno me dice, che, mirá, este tipo ahora me viene a contar algo de la dictadura y dice que la dictadura es una institución que tiene ese flanco que me viene a contar. Primero vamos a contar cosas de terror, claro. Pero además, entendamos lo siguiente. Así como yo les conté hace unos instantes que había o que hay digamos, una atención, una curiosidad por saber lo que acontecía con los romanos, porque hay muchas aristas, muchas posibilidades. Lo cierto es que la figura de la dictadura era una figura que fue muy simpática a muchos intelectuales, porque en realidad no es que se pensaba en un dictador como estos déspotas que a veces hay en algún lugar que ejercen un poder ilimitado. No, en realidad se ve algunos ejemplos de, digamos, sacrificio republicano. Hay una historia muy clásica, a veces hoy usamos mucho este término, de un personaje que fue nombrado dictador. Un personaje cuyo nombre en latín
Cincinnato, y es el origen de la ciudad norteamericana de Cincinnati. El nombre Cincinnati es la ciudad de Cincinnato. Fíjense otra vez cómo en Estados Unidos tienen en cuenta la historia y en realidad la ciudad de Cincinnati evoca a un dictador romano. Porque es una dictadura. No, justamente porque era un ejemplo, un dictador como ejemplo de vida republicana. ¿Qué había pasado con este señor Cincinnato, que más o menos vivió, no me acuerdo ahora, pero hacia el 400 antes de Cristo? Más o menos, no tiene mucha precisión. En ese momento Roma, comparado con lo que llegó a ser después, era una población pequeña, abarcaba poco más del actual Lacio, o sea, poco más del centro de la península italiana. En esas circunstancias, Roma sufría periódicos ataques de los galos. Los galos no solamente estaban en Francia, en la Galia, había una Galia transalpina, que sería la zona actual de lo que es la Provenza francesa, y había una Galia cisalpina, de este lado de los Alpes. No estaría hoy Lombardía, para decirlo así. Entonces los galos atacaban una vez. Resulta que en un momento hay una amenaza de ataque de los galos y los senadores se dan cuenta que la mejor manera de enfrentar este ataque es concentrando el poder y dando el mando único. Yo les dije recién, recuerden, que el cónsul, que era la cabeza, los cónsules eran dos que gobernaban al mismo tiempo, dos con el mismo poder. ¿Cómo hicieron para estar durante 500 años gobernados por dos? Porque había un montón de instituciones. La idea de los romanos es que el poder estuviese dividido. Y después les cuento otra historia. Entonces, bueno, para enfrentar a los galos y necesitamos un dictador. Alguien que tenga poder total. Y se acordaron de Cincinnato, que había sido cónsul, que era un hombre muy prestigioso y que era un hábil conductor de tropas. Entonces deciden entregarle la dictadura a Cincinnato. Entonces va una delegación de senadores a la chacra, diríamos nosotros hoy, de Cincinnato. Se encuentran con que Cincinnato está en su campo sembrando su tierra. Él, detrás de un arado, con un caballo, roturando la tierra. Y le dicen a Cincinnato: mirá, Cincinnato, me hago cargo. Dictador, poder absoluto. Convoca a los ciudadanos romanos. Consolida un ejército. Esto lo hace en 2 semanas. En 2 semanas termina de armar el ejército, sale al campo, enfrenta a los galos, los vence y vuelve a Roma. Y entrega la dictadura. 18 días. ¿Y qué hace? Vuelve al campo a sembrar su tierra. Entonces, para los republicanos del siglo XVIII, Cincinnato es un modelo. Es el hombre del poder total que se entrega a la defensa de la República y que desinteresadamente, teniendo el control completo, lo devuelve. Por eso Cincinnati merece tener el nombre de Cincinnato. No es que Cincinnati es Hitlerandia del siglo XIX. Es un modelo de participación cívica. Y de hecho, tan es así, más allá que es de un dictador diferente,
que cuando Juan Manuel de Rosas lleva adelante la campaña al desierto en 1833 y permite controlar tierras hasta ese momento en manos de los indígenas, la legislatura bonaerense le da una medalla donde hay una figura, un personaje arando la tierra. Y dice la medalla: aró la tierra y defendió la patria. Cincinato. O sea, cómo la cultura clásica está presente como un modelo, como una referencia, como una guía. Fíjense también, no sé si ustedes escucharon hablar, un personaje muy inteligente, muy capaz, muy despiadado. Fue Julio César. Julio César, un romano. Claro, entonces él se declaró dictador perpetuo. Esta era la negación de las instituciones republicanas. La dictadura es admisible en la medida que sea una institución precaria que se mantiene no más de 6 meses. Entonces, ¿qué pasó a Julio César? Y lo cosieron a cuchilladas. 44 cuchilladas en el Senado bonaerense. Agarraron una bola de lomo. Ese era lo que va a dar. Pegás 5 o 6 cuchilladas, fíjate cómo va a dar el 44. Y uno de los que participó de este acto tan especial fue su hijo adoptivo. ¿Y cómo se llamaba el hijo adoptivo de Julio César? Bruto. La palabra bruto viene de ahí. Tú también, bruto, le dijo su padre. ¡Pam! Y le dio. Ahora, este señor, fíjense, bruto. No hay que lo odiaba al padre. Tenía adoración por su padre. Pero antes de adoración por su padre, la República Romana. O sea, la gente de Grecia y de Roma tenía un sentido de vida colectiva pública que hoy a nosotros nos resulta incomprensible, porque no vivimos en esas categorías. Y mismo para la época, hay una frase también de Julio César que él deja en sus escritos, escribía muy bien Julio César. Él tenía dirección pública en el territorio de la actual Francia y con una capacidad de movimientos sorprendente, iba y volvía de Francia a Italia. Usted piensa que esto lo hacía a caballo, en carreta, o sea que ir de Lyon, París o Marsella a Roma, ir y volver, iba y volvía. Y mientras iba y volvía pasaba por tierras de lo que hoy es Suiza, que no era un lugar encantador y de gente amable y particularmente refinada, sino que un lugar de patanes, gente rústica. Y ahí dice, dice Julio César, en realidad Julio César solía escribirse en tercera, pero ahí estuvo Julio César. Sí. Y Julio César dijo, un poco la pinta de buen hombre, dice, y Julio César dijo, prefiero ser primero aquí que segundo en Roma. Prefiero el poder moral. Entonces, bueno, hay este movimiento contrario a Julio César, que termina con su vida, que la convierte en leyenda casi. Pero fíjense, ahí esto venía a cuento como para señalar que hay magistratura. De una hablamos, de la dictadura, era una magistratura excepcional. Hubo un periodo en la historia de Roma que pasaron 150 años sin ningún dictador. No es que era. O sea, ¿cuándo empieza a haber dictadores? Bueno, cuando la República comienza a declinar, cuando el modelo
de vida cívica comienza a declinar. Y por eso también, así como hablamos de Cincinato, para muchos líderes revolucionarios, Brutus era un modelo de referencia. Bueno, pero en todas estas instituciones, algunas tenían que ver con el gobierno de la ciudad, los ediles, otras tenían que ver con el gobierno doméstico de la ciudad, el gobierno general, el cónsul, el censor era alguien que llevaba adelante el censo, pero también era el que tenía la llave de poder incluir o no personas intencionadas, que era muy importante. Hay otro que es el pretor, ahora después volvemos. Todo esto era un conjunto de cargos magistratura. Los romanos consideraban que había que ir pasando por distintas magistraturas. Esto era lo que se llamaba el cursus honorum, el curso de los honores, porque las magistraturas eran honorarias, no eran rentadas. Por eso que en general quienes participaban de la guerra, gente rica, era gente que, fíjense también, nosotros hoy, en esta Argentina que nos toca vivir, en la que cada vez se destacan más conductas que son contrarias a la vida colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hoy les digo a ustedes, si bien hay muchos de ustedes que seguramente hacen tarea comunitaria, tarea pro bono, capaz que no la llaman pro bono, pero es comunitaria, en su iglesia, en su parroquia, en su sinagoga, en su club, en su sociedad vecinal. Pero hoy ese tipo de actividades es como que está en el descrédito. El que la hace, son muchos más de los que creemos, pero trata de no decirlo y también son hostilizados por lo demás. Uy, qué boludo, vas ahí a la iglesia a hacer cantor. ¿Y para qué vas a hacer esto? ¿Por qué? Porque lo que se ha consagrado últimamente es la satisfacción individual y no el bienestar colectivo. Sin embargo, hay un montón de cosas que la gente hace y las hace gratis. Las hace gratis porque cree en la contribución colectiva. Es fundamental del utilitarismo, o sea, que tengo un fin que satisfaga la vida individual. Sí, bueno, pero digamos, puede ser que sea, y no está mal tu reflexión, pero por ejemplo, hace 100 años, hace 100 años o hace, no tanto 100 años, 60 años, ustedes iban por cualquier barrio y había bibliotecas populares, había clubes sociales, había asociaciones de beneficencia, había mucha disposición a trabajar para los demás, dentro de tu grupo de referencia, étnico, cultural. Y cuando a ustedes les cuentan eso, o ustedes se lo cuentan a alguien más chico, dicen, ¿cuál es el curro de estar detrás de todo? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en esta época y entonces nos parece que nadie puede actuar de esta manera. Cuando la satisfacción personal, por un lado, pero también social, de integrar, los que son de ciudades pequeñas. ¿De dónde sos? De un pueblito en Mendoza, Victoria de Alvear, Sí. de 900 habitantes. Bueno, en los pueblos pequeños, ser de la sociedad de fomento, ser de la comisión organizadora de la fiesta del pueblo, es una nota de distinción. Entonces, ¿para qué vas a estar ahí? No, porque estar ahí significa que pertenezco, que soy, como algunos puso, no me acuerdo quién era, nacido y criado, no me acuerdo, que tiene que ver con distintas cosas, y no está mal, ¿se entiende? Entonces,
en el mundo antiguo, no porque sea antiguo, sino en este mundo antiguo greco-latino, era muy importante el integrarse en la vida colectiva. Lo que vos hicieses en la vida colectiva tenía mucho sentido, tenía mucho más sentido que la vida individual. ¿Se entiende esto? O sea, soy consciente de que hoy el discurso dominante no es un discurso por lo colectivo. Entonces, esto tenemos que entender mucho. Entonces hay mucha tensión en este sentido. Por eso la historia de lo de Julio César, que está en un momento de crisis, la idea del servicio público, se entiende porque la República en ese momento estaba declinando, estaba en camino hacia su desaparición, hacia su transformación. Por eso que también tantas veces en la historia del Occidente hay una vuelta a todas estas experiencias. Entonces, esto para que nosotros tratemos de entender en su contexto. No pensar que nuestra realidad... No, yo les decía antes, por ejemplo, algo que está pasando últimamente y que era impensado, les digo, hace 25 años. O sea, hoy fíjense lo que está pasando con las grandes asociaciones civiles deportivas, los clubes. Antes era impensado que alguien estuviese en una comisión directiva para afanar al propio club. Hoy les digo esto y me dicen, bueno, no fue hace tanto tiempo, ¿se entiende? O sea, vos podés traicionar muchas cosas, pero antes pensás, no podés traicionar tu propio club. Bueno, ahora, porque hay mucho dinero, porque hay mucha... Entonces, son cosas que van pasando en la sociedad, ¿verdad? En este caso nosotros fíjense también lo siguiente, hay cosas que en nuestra realidad cotidiana, si bien la Argentina es un país que está en un proceso de decadencia muy marcado desde hace muchos años, es menos pobre de lo que nosotros podemos imaginar. No porque es más rico, tiene más posibilidades, no. Hay mucha riqueza que se ha privatizado. O sea, antes la gente tenía una vivienda y quería compartir con los demás, no, entrar en mi vivienda. Quiero mostrar bien, hoy se privatizan los cambios, entonces hay muchísima riqueza social en la Argentina que está al margen de lo que la mayor parte de los ciudadanos pueden tener acceso. Ustedes fíjense que también, esta es la diferencia, hay una casa nobiliaria en España, o sea, una familia, que son los duques de Medina Sidonia. Ustedes saben que en general las familias nobles, los linajes nobles, tienen un escudo de armas que los identifica. Y puede ser que ese escudo de armas tenga alguna frase. Puede ser, no es obligatorio. Por ejemplo, a veces son los países. Nuestros vecinos de los Andes tienen una frase que es para reflexionar. El escudo nacional de Chile dice por la razón o por la fuerza. Eso lo dice el escudo nacional, no es un invento mío, no es que se dice que vayan a buscar, que pongan en internet, por la razón o por la fuerza, a ver qué encuentran. Anímense y búsquenlo. Es una confesión. Entonces, esta familia noble en España, su lema es dar. Tengo para dar. Porque el tener es para dar. Este es el estilo de la nobleza. Por eso también hay otra frase, otra que por la razón o por la fuerza.
O sea, esto no es sí, esto no es un trascendido, parece que es así, no, es el escudo oficial. Bueno, lo que nosotros nos encontramos, por ejemplo, escucharon una frase que dice: nobleza obliga. O sea, ser noble no es ser poderoso y joder a todo el mundo. Significa ser poderoso para estar al servicio de la comunidad. Es otra cosa. Entonces, nosotros lo que nos encontramos, esto es lo que tenemos que entender de la concepción del mundo romano. Es una cosa distinta a lo que tenemos nosotros, ¿entiendes? O sea, por eso nos cuesta entender un mundo que responde a otro tipo de exigencias. Por ejemplo, hay un personaje que tal vez algunos de ustedes, de curiosidad histórica, lo han visto, hay películas, hay documentales, muy interesantes, que es Aníbal Barca. Un general que estuvo a punto de derrotar a los romanos, aunque no lo consiguió, estuvo muy cerquita, muy cerquita, antes de que Roma sea un imperio, una potencia poderosa, y vence a los romanos varias veces. En la batalla más famosa, en la que él en un solo día consigue matar a 50.000 romanos. Imagínense 50.000 romanos en una batalla en un día. Estamos hablando... No, eso no fue de Aníbal, es a principio de la era cristiana, al final de la época de Augusto, en realidad es un poquito de Augusto, pero esos fueron 2 legiones. No, una legión tenía más o menos 6.000 soldados, 40.000 son como 6 o 7 legiones, de la época más estandarizada. Bueno, en ese ejército donde había 40.000 romanos, ustedes piensan, en ese momento Roma tal vez tenía en total con sus aliados 1 millón de habitantes, 1,5 millones de habitantes. El Senado tenía 600 senadores, en esa batalla murieron 300 senadores. Estaban ahí, estaban en el campo de batalla, no es que estaban diciendo: muchachos, vayan, hagan. O sea, hay un sentido de pertenencia. ¿Entiendes? Esto es algo importante que hoy nosotros no lo entendemos porque vivimos en unas circunstancias distintas. Esta experiencia institucional, social, de la que vamos a hablar, no digo con detalle porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a contar algo más sobre cómo se evolucionó políticamente Roma, para después hablar de algunas características de su orden político. Fíjense que el próximo trabajo que vamos a hacer va a ser sobre Roma y tiene que ver en parte con ese autor que aparece al principio del PowerPoint que tiene ustedes, Rollo Arfón. Van a tener que leer algo de este autor, algo que está puesto ahí en el PowerPoint, pero lo vamos a ver. Y al final del PowerPoint dice algunas cositas de periodización que vamos a estar utilizando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a pasar lista.